Hola, buenas tardes. Soy Lola Gómez, profesora de la Escuela de Ingenieros Agrónomos de la Universidad Politécnica de Cartagena, y os doy la bienvenida a la que será la última sesión de Almond Talks, la iniciativa sobre almendro en seto que durante más de un mes hemos realizado desde Synergy Nuts. Pero no os preocupéis, que os vamos a seguir proporcionando información en nuestra web y en redes sociales en torno a todo lo concerniente a los frutos secos en seto. En este momento, más de 2.000 interesados en tan solo 2 meses de andadura nos reafirman en esta iniciativa y en haberla abordado. Como colaboradores de la plataforma tenemos a empresas con una ancha experiencia en el sector, como son Agromillora, AGECULAB, Azul, CDH, Industrias David, Mañez y Lozano, Belén y Tradecor. Con Almontol hemos querido volcar toda su experiencia, de sus técnicos, de los que están día a día trabajando en almendro en seto, y hemos aprendido mucho y nos han enseñado mucho y hemos visto unas sesiones de webinar estupendas hablando de genética, de plantación, de riego, de nutrición y de sanidad, y las podéis ver junto con la de hoy en nuestra web y descargar. Y bueno, hoy tengo el placer de presentar a Bernardo Martín Gorriz, compañero mío de aquí de la Universidad Politécnica de Cartagena, de la Escuela de Ingenieros Agrónomos. Bernardo lleva trabajando en mecanización más de 25 años y hoy nos va a hablar de todas las labores mecanizadas del almendro en seto. Y bueno, yo sé que él se ha apoyado y ha estado en constante colaboración con Industrias David para tener datos reales de esa maquinaria. Industrias David, que es una empresa que lleva desde 1916 con la mecanización y ayudando en este tipo de labores a agricultores y técnicos, y todo lo que sea información real de maquinaria que vais a ver es dada por ellos y por su experiencia de todos estos años en este sector. Y al finalizar contestaremos las preguntas efectuadas en el chat que nos dé tiempo, y comentaros que las cuestiones de la semana pasada y las que queden hoy por contestar se irán contestando en redes sociales. Bueno, pues cuando quieras, Bernardo, puedes comenzar. Muy bien, muchas gracias, Laura. En primer lugar, agradecer a Synergy Nuts, a Industria David y, por supuesto, a ti como coordinadora de estos eventos, el que me hayáis facilitado el poder participar aquí. En principio, esta charla va a centrarse exclusivamente en la mecanización del almendro en seto. Vamos a trabajar hablar desde lo que es la recolección, desde lo que es, perdón, desde lo que es el manejo del suelo hasta la recolección. Lo he dividido en 6 apartados. Vamos a ir tratando cada uno de ellos y viendo las opciones de mecanización más adecuadas, pues en función de diferentes casuísticas que podemos encontrar. En primer lugar, el manejo del suelo podemos enfocarlo de diferentes maneras, pero claramente empezamos con lo que es hablar de qué marco de plantación vamos a hablar. Bueno, pues tenemos lógicamente el cultivo tradicional, el cultivo intensivo y el cultivo superintensivo. El cultivo superintensivo vamos a comentarlo varias veces más, pero bueno, en principio dejar claro que estamos trabajando en un cultivo en fila, en línea, y van a ser marcos de en torno a 4 por 1,5, de ahí para arriba. Estamos hablando de más de 1.600 árboles por hectárea. El marco intensivo, pues estamos hablando de un marco de 6x4 con unos 400 árboles por hectárea, y el marco superintensivo estaremos, el marco tradicional entre unos 6x6, unos 300 árboles por hectárea. Centrándonos ya en el superintensivo, dependiendo de en qué zona nos encontremos, pues podemos trabajar pensando en una plantación en secano o una plantación en regadío. Lógicamente en el secano, pues el volumen de copa que vamos a conseguir va a ser menor, por la que las condiciones pluviométricas son menores. En el regadío podemos disponer de agua abundante, pues podemos trabajar con mayor volumen de copa y tener mayor producción. Y también es importante enfocarnos para qué tipo de plantación queremos producir. ¿Vamos a producir en cultivo ecológico o vamos a producir en cultivo convencional? Es importante definir el tipo de cultivo que voy a hacer,
porque el cultivo ecológico es un cultivo premium, un cultivo que tiene un producto de mejor precio, tiene un mercado mucho más disponible, hay mucho más posibilidad de presentar productos al mercado, pero también es cierto que tenemos un menor control de las estrategias para poder abordar las plagas y enfermedades, y los medios de producción para hacer este tipo de cultivo ecológico son siempre un poquito más costosos. El cultivo tradicional, el habitual, pues lo conocemos más, cualquier agricultor conoce más la forma de manejar los plaguicidas en un cultivo, las plagas, los plaguicidas, etcétera, en un cultivo convencional, con lo cual, en general, hablamos de unos medios de producción mucho más económicos. Tiene el inconveniente de que tiene un mayor impacto ambiental y, como consecuencia de que hay más capacidad de producir en cultivo convencional, pues los precios de los productos son mucho más bajos que los cultivos en el cultivo ecológico. Es un mercado más saturado y estamos un poco con la incertidumbre de qué tipo de productos se van a poder utilizar y cuáles no, porque, por ejemplo, con el tema del glifosato, pues todavía no estamos que sí, que sí no. Pero bueno, en principio, en la almendra estamos hablando posiblemente de unos 3 euros por kilo de diferencia en el cultivo ecológico y cultivo convencional. ¿Cuál sería la opción o cuál sería la característica tipo de un cultivo en seto intensivo de almendra? Bueno, pues un cultivo que es un 99% mecanizable, sería prácticamente, vamos a mecanizar todas las labores, pensar siempre en reducir al máximo la cantidad de mano de obra que vamos a utilizar, trabajamos siempre en hileras y no vamos a hacer ya en ningún momento pases cruzados con ningún tipo de labor. El tema de la mano de obra es importante, más si cabe en estos momentos en los que nos encontramos ahora. Hace unos días estuvieron hablando del tema de la recolección de la fruta dulce en la zona de Lleida, Cataluña, que no había trabajadores. Bueno, pues es que en un momento determinado puede ser importante no necesitar disponer de mano de obra para hacer cierto tipo de labores. Vamos a dividir el manejo del suelo en 3 bloques. En primer lugar, tenemos una opción que sería el laboreo mecánico integral. En un segundo lugar, podemos trabajar con un laboreo mecánico parcial. Y por último, un no laboreo. En el laboreo mecánico integral, tanto las interfilas como las calles las vamos a labrar y vamos a ver de qué manera, qué tipo de aperos podemos utilizar para hacer ese tipo de manejo de suelo. En el laboreo mecánico parcial, pues tenemos 2 opciones. O aplicamos herbicida en la interfila y labramos la calle, o utilizamos laboreo de la interfila y tenemos la cubierta en la calle. Este tipo de manejo con cubierta, pues posiblemente está pensado más pensando en terrenos donde tenemos secanos húmedos, donde es fácil mantener la cubierta de las calles. Y por último, si pensamos que la opción que elegiría para nosotros es hacer no laboreo, pues podemos decantarnos por una de las 3 opciones siguientes. O hacer solamente tratamiento herbicida, tanto de la interfila como de la calle, hacer un tratamiento mecánico de siega de la hierba, tanto en la fila como en la calle, o bien hacer un tratamiento mixto, que sería interfila con herbicida y cubierta con la calle. Vamos a ir viendo cada una de estas opciones con los equipos que podemos encontrar disponibles en el mercado para esto. En el laboreo mecánico integral, es tanto de calle como de interfila, sería una apuesta interesante pensando en cultivo ecológico. Si vas a una plantación nueva de intensivo, pues lo que quiero es con una visión de futuro que el producto sea ecológico, compatible con un montón de opciones. Se puede utilizar materia orgánica en profundidad sin ningún problema. Al utilizar laboreo podemos aprovechar al máximo las lluvias, reducir la competencia del agua y los nutrientes por las hierbas. Tenemos equipos suficientemente trabajan a 6-7 km por hora y podemos conseguir unos buenos rendimientos. Y también con los elementos intercepa que se pueden utilizar junto con los cultivadores, pues desde el año de la plantación de las plantas se puede trabajar directamente sin ningún tipo de daño. El único inconveniente que cabría destacar aquí cuando manejamos un laboreo mecánico integral sería que si tengo un terreno con pendiente, pues lógicamente cuando hay
lluvias, pues la erosión es importante. Entonces sería un factor muy limitante para manejar este tipo de suelo. ¿Vale? La opción en este caso está clara. Vamos a utilizar un equipo que se compone del cultivador para la zona de la calle y un equipo intercepa para la zona de interlíneas. Son equipos compactos en los que no es necesario disponer de ningún accionamiento hidráulico del tractor. Directamente se conecta a la toma de fuerza y funcionan con unos rendimientos de en torno a 2,8 hectáreas la hora. ¿No? Perdón, me dicen que no se ve la presentación. ¿Se ve ahora? No. ¿Se ve? ¿Se ve? No, Bernardo, no se ve. No se ve. ¿Ahora? No te preocupes, Bob. Perdonad, tenemos un pequeño problema de... ¿Ahora? Tarda un poco. Ya parece que va. ¿Empiezo Sí, nuevamente? ya. Sí. Bueno, ya, nada, no pasa nada, perdonad. Ya está, no te preocupes. Sigue, no te preocupes. Vale. Bueno, básicamente es una pequeña presentación de lo que es el laboreo de suelo, el mecánico, pero bueno, vamos a ir viendo muchas herramientas, muchos equipos se repiten. Aquí, como decía, tenemos un equipo, una mezcla, el mix, que es lo que sería el cultivador en la zona de la calle y el equipo intercepa trabajando con una cuchilla de laboreo para hacer la zona interfila. Es interesante este vídeo porque se ve la línea de goteros, es compatible con la línea de gotero superficial y al llevar la reja de deshierve. Y también lo que he comentado anteriormente, es posible que manejar desde el año cero, desde la plantación de los almendros, pues con el sistema electrohidráulico del intercepa, pues es muy sensible y permite no dañar el tronco y hacer una buena labor en la zona de intercepa. También cabe la posibilidad de utilizar el intercepa colocado en la parte delantera del tractor, enganchado a un enganche que no necesariamente haga falta que sea tripuntal delante y que permite hacer un laboreo de la interfila perfecto, manejándonos junto con la línea de goteros que no para nada se ve afectada, ¿vale? Y queda un trabajo perfecto. ¿De acuerdo? Esto es un cultivo intensivo, no es hiperintensivo, pero bueno, no es fácil encontrar muchas veces vídeos de todas las situaciones. El objetivo es demostrar que podéis comprobar que es perfecto la labor. En el laboreo mecánico parcial, en donde la segunda opción, aquí tenemos la mezcla de herbicida en la zona de la interfila y el laboreo en la zona de la calle. Este tipo de manejo de suelo es un manejo donde al trabajar con herbicida pues no cabe la opción de hacer una producción ecológica, pero sí que es cierto que al tratar con herbicidas pues hay una menor erosión en la zona de la interfila y en la zona de la calle pues se puede hacer, como hacemos laboreo, se puede aportar materia orgánica en profundidad, se mejora la infiltración y tiene una menor competencia con las malas hierbas. ¿Cómo abordamos esta opción? Bueno, pues para la zona de la calle tenemos el cultivador que hemos visto anteriormente sin el dispositivo intercepa y lo que vamos a utilizar es para la zona interfila el chasis con intercepa para aplicar herbicida. Este dispositivo lo que se ha hecho ha sido acoplar a la intercepa, acoplarle el equipo de aplicación de herbicidas con su faldón para evitar que el herbicida vaya a la planta y aquí podemos ver cómo funciona perfectamente. Este equipo es un equipo muy compacto que permite hacer tiene muy buena maniobrabilidad y al llevar las faldas en la zona de las boquillas, pues el herbicida no sale de la zona de aplicación y evitamos cualquier tipo de problema con la planta.
En el siguiente, la siguiente opción del laboreo mecánico era el laboreo mecánico parcial, en el cual hacemos un manejo de la cubierta y un laboreo de la zona interfila. En la zona interfila nos permite poder aportar materia orgánica en profundidad, mejoramos la infiltración y al tener laboreo en esa zona, pues lógicamente evitamos la competencia con las malas hierbas. Este tipo de manejo en el que llevamos la calle con cubierta, pues como comentaba, son zonas o estaría indicado para zonas donde en secanos frescos o donde hay un poquito más de pluviometría, y lo que nos permite es reducir la erosión del suelo en esa zona. Es posible manejar también esta cubierta mejorándola con especies como leguminosas, especies mejorantes, y por supuesto esta opción es totalmente compatible con un cultivo ecológico del almendro. Las opciones para hacer el mantenimiento del suelo en estas condiciones, pues sería en primer lugar en la zona de la interfila el chasis intercepa con la cuchilla de deshierve. En la zona de la calle tenemos la trituradora para mantener el control de la mala hierba por segado. Y como he comentado, pues si hace falta hacer una resiembra, en algunos casos, por ejemplo, se produce cuando estamos trabajando sobre todo en olivo intensivo, la recolección se produce en momentos en los que la llueve bastante, puede llegar a hacer una pluviometría importante y se producen muchas rodaduras en las zonas donde pasan las ruedas de la cosechadora, y eso junto con las lluvias intensas pues puede provocar cárcavas. Si esas cárcavas no se solucionan, no se igualan, no se nivelan, pues con el paso del después, cuando pasemos con las despuntadoras o con las podadoras, podemos tener problemas. Lo importante es tener un suelo lo más nivelado posible, y para eso la grada sembradora pues es un elemento muy, muy interesante. En algunos casos, cuando nos encontramos con sistemas de laboreo de la interfila con meseta, pues es complicado hacer frente a este tipo de labor. Aquí, por ejemplo, Industrias David ha desarrollado un equipo que ha presentado recientemente y que es muy interesante, que es una grada accionada hidráulicamente y que permite labrar en la zona interfilas sin ningún problema. Aquí lo vemos, incluso puede mantener la línea de goteros en superficie. La acción clásica sería cuando el cultivo está en terreno sin caballones, en terreno llano, pues en la zona interfila podemos manejar un intercepa con una azada rotativa. Aquí podemos ver cómo se maneja la azada rotativa. Este tipo de herramienta en el intercepa tiene un pequeño problema, que es si yo voy a trabajar con líneas de goteros, pues como veis la línea de goteros están suspendidas, no puedo tener líneas de goteros en superficie porque las azadas rotativas las rompen. Sería un problema muy a tener en cuenta. Y luego para la zona de la calle, pues lo que voy a manejar es una segadora de hierba, una trituradora, ¿vale? Que trabajando a unos 6 km por hora tiene un buen rendimiento y permite mantener la cubierta. Esto sería para mantenimiento de cubiertas en zonas donde sea interesante, sobre todo estas cubiertas, pues lógicamente en zonas con celda pendiente pues mejoran mucho o reducen mucho la erosión de las parcelas. Y como he comentado, pues bueno, en ciertas situaciones o en ciertas fincas puede ser interesante el hacer una resiembra de la cubierta y un nivelado de la calle para mantener luego todas las labores sucesivas. Esta es una sembradora con una fresadora de eje vertical que permite incorporar la semilla a la vez que hace el laboreo y permite resembrar la cubierta vegetal sin ningún tipo de problema. Digo, pueden ser situaciones muy concretas, pero existe un apero adecuado para hacer esto. Si no tenemos esa necesidad, pues también tenemos la opción de manejar la cubierta con sistemas tipo girosegadoras, como estos, lleva 3 girosegadoras integradas con ajuste hidráulico desde el puesto del conductor, y permite a la vez trabajar en la zona de la calle, manteniendo la cubierta, y hacer laboreo en la zona de intercepa con un intercepa de cuchilla, una reja, para eliminar las malas hierbas.
Si pasamos ya al tercer bloque de manejo de suelo, que era el manejo de suelo en no laboreo, la primera opción era el manejo de suelo con herbicida, tanto la calle como la interfila. Tenemos como hándicap aquí que estamos trabajando con herbicidas y bueno, el recorrido de los herbicidas, pues como he comentado antes, no es el futuro no es muy halagüeño, pero hoy por hoy pues parece que aún nos dejan utilizarlos y tenemos la lista, aunque sea cada vez más reducida. Entonces, pues en principio sería interesante para reducir la erosión también utilizar este tipo de manejo de suelo. En principio, los agricultores piensan que es mucho más económico el manejo con herbicida que con laboreo. Eso sería discutible, pero bueno, en principio es ya una cuestión económica que tiene que valorar cada uno. Pero como he dicho, esta opción posiblemente no fuera la de más de futuro para una plantación nueva, porque vamos a trabajar con productos químicos y el hándicap que tienen los herbicidas actualmente. El tratamiento, el manejo es muy sencillo, tanto de la fila, tanto de la calle como de la interfila, pues van a ser utilizar el depósito con aplicador herbicidas, ¿vale? El pulverizador de barra, tanto en la zona de la calle como en la zona de interfila. Aquí no he puesto ningún vídeo porque no he visto trabajar antes. En segundo lugar tenemos el manejo del suelo solamente no laboreo, pero en este caso no laboreo por corte, tanto de la interfila como lo de la calle. Este sí que es una alternativa interesante, pues una alternativa que se puede hacer cultivo ecológico, tiene una baja o tiene una erosión, un control de la erosión muy importante. Al manejar la calle con cubierta, pues cabe la posibilidad de hacer una siembra mejorante de especies como leguminosas, mejorar la infiltración y se puede aportar materia orgánica en superficie. Para esta opción, pues bueno, la fila la manejamos con la trituradora, la segadora, la intercepa la manejamos la interfila, perdón, la manejamos con la intercepa, que se puede colocar tanto delante como detrás, como he visto antes, y tenemos la opción de, si es necesario, resembrar la cubierta, pues empleamos la sembradora. Aquí podemos ver, perdón, está saltado. Aquí se puede ver cómo está manejando una girosegadora de hilo la zona interlínea y en la zona central por la trituradora. Este es el resultado del trabajo. Si tenemos la intercepa con un hilo de nylon en vez de con cuchillas metálicas, pues esa sí que es compatible con la línea de gotero. El vídeo anterior no era compatible, habéis visto que no había línea de gotero en superficie, en esta sí. También tenemos la opción de utilizar una trituradora para la calle, la mala hierba, y luego la interlínea con la cuchilla. Y como en el caso anterior, pues utilizar un chasis en el que tengo 3 girosegadoras para poder controlar la fila, la calle, perdón, y a la vez también trabajamos con las segadoras de hilo para la zona de interfila. Pasamos al tercer bloque del no laboreo, que sería el no laboreo mixto, en el que trabajamos solamente con herbicida la zona de interfila y la zona de la calle la utilizamos la cubierta. Aquí te reducimos bastante la erosión porque tenemos la zona de la calle sin laboreo. También cabe la posibilidad de utilizar embestides mejorantes para resembrar esa zona y mejoramos la infiltración. En la zona interfila vamos a utilizar herbicida, con lo cual esta opción no sería válida para el cultivo ecológico, pero por lo demás también una opción factible. Bueno, pues aquí lo que vamos a hacer es hacer el mix entre trituradora para la calle y aplicación de herbicida con la interfila y la sembradora para la zona de resiembra si es necesario. Ya pasando al siguiente bloque, es el abonado, me voy a centrar en el lado izquierdo, que sería la distribución de abonos sólidos. Los abonos líquidos, la fertirrigación, si es posible, porque hay riego por goteo, entraría por la parte de riego, no voy a entrar en el tema. En algún momento determinado
puede hacerse falta algún tipo de aplicación de abono foliar con un turbo, se puede hacer sin ningún problema. Y vamos a centrarnos en la parte de sólidos. En la parte de sólidos tenemos el manejo de abonos minerales o bien de abonos orgánicos. Básicamente estamos trabajando con distintos volúmenes o de tantas cantidades por hectárea. En un abono mineral estamos hablando, en estos tipos de máquinas son capaces de aplicar entre 100 y 2.000 kilos por hectárea. Lógicamente 2.000 kilos por hectárea de un abono mineral es excesivo, pero bueno, las máquinas están reguladas para que podamos manejar ese margen de dosificación. Son equipos que permiten trabajar en superficie o bien enterrado el producto, y estamos pensando, sobre todo, este tipo de máquinas está pensadas para trabajar con abonos minerales de liberación lenta, ¿vale? Llevan dispositivos que permiten una distribución proporcional al avance, con lo cual no hace falta que el tractorista esté pendiente de la velocidad de avance, y en algunos casos disponen de dispositivos para cortar el paso de abono, o también en el caso de las enmiendas, el remolque de estiércol, para cortar el paso del estiércol cuando no encontremos plantación para hacerlo, que sería el caso, por ejemplo, de un cultivo intensivo. En un cultivo superintensivo no ha lugar porque tenemos las plantas en línea, ¿vale? Aquí podemos ver la primera, la fertilidad suspendida, que está la opción de tanto de aplicarlo en profundidad. Aquí vemos la bota de aplicación en profundidad. Entonces el abono va a caer directamente y se va a enterrar. Y lo vemos en una plantación en viña. Y también cabe la posibilidad de dejarlo en superficie localizado en la zona próxima a la línea en este caso, la línea de vid. En el caso del remolque localizador de fertilizante, son equipos que llevan un sonar y me permiten manejar. Tienen una descarga en la trasera. Aquí tenemos la imagen con la que podemos ver el sonar, y ahora vamos a ver cómo funciona cuando estemos trabajando en un cultivo intensivo. Como he dicho antes, esto en un súper intensivo, pues el sonar no es necesario. Y este abono pues es un abono de liberación lenta que me permite que el árbol lo vaya cogiendo poco a poco. Aquí vemos cómo va a empezar a trabajar, y con el sonar lo que vamos a hacer es cortar el paso de reparto del abono, cuando el fertilizante, cuando no haya la distancia en la zona central entre dos árboles, que no hay espacio, no hace falta, pues para que voy a aplicar abono donde el árbol no está, no tiene raíces. Vale, aquí ha cortado, veis, ahora está funcionando. Al siguiente corta entre el árbol. Cuando detecta nuevamente el tronco, empieza a aplicar nuevamente abono. Y esto lo puede regular el tractorista desde el puesto de conducción. Tanto la dosificación como las regulaciones de antes y después. Regular la distancia a la que quiere que corte, etc. Todo esto es regulado electrónicamente y se queda un trabajo perfecto. También tenemos la opción, en el caso de los remolques localizadores de abono, de disponer de un enganche rápido, que es muy, muy interesante. El enganche rápido en unos 3-5 segundos, el mismo tractor que reparte el estiércol puede cargar el remolque, con lo cual evito un segundo tractor con pala esperando a que vengan a cargar. Este enganche rápido, como digo, es estupendo. Y una vez que ya está cargado el remolque, pues en función del tipo de plantación, en este caso teníamos vídeos hemos visto que es interesante demostrar también, enseñar la parte del control con el sonar, y aquí se puede ver fácilmente cómo, igual que se hacía con el abono, en este caso con el estiércol, pues bueno, en la zona central entre dos árboles, que no voy a aplicar estiércol, pues el sonar me permite evitar el aplicar estiércol. ¿De acuerdo? Ahora, bueno, nuevamente aplicamos, corta y aplica de nuevo. Aquí lo podemos ver aplicándolo también está aplicando en viña. Aquí podemos, lógicamente, muchas veces lo que se suele aplicar es
solamente en uno de los lados laterales, con lo cual el rendimiento de la máquina es el doble, porque pasaría por esta fila, pasaría una fila sí y una fila no. Y también tenemos la posibilidad de que este estiércol se aplique en superficie. Dependiendo del tipo de estiércol, pues hombre, es no recomendable dejarlo en superficie, sí que es cierto, porque las pérdidas de nitrógeno al final se emite a la atmósfera y lo que interesa es que la raíz coja ese nitrógeno que al final es el objetivo de la fertilización. En el siguiente pasamos ya al siguiente bloque, que sería la poda. En la poda quiero hacer un inciso para hablar de lo que es el cultivo intensivo y superintensivo. Se basa fundamentalmente en lo que se denomina árboles Smart Tree. Son árboles en los que se exige o están pensados, están diseñados para hacer podas sucesivas que provocan despunte de las ramas y de esa manera toda la poda o la mayor parte de la poda es mecánica. En el cultivo tradicional que tenemos a la izquierda, al principio la poda de formación, pues lógicamente es una poda manual con bastante cantidad de mano de obra a incorporar. Luego en el momento de la producción, nuevamente tenemos poda, primero hacemos una prepoda para controlar la altura, el tamaño del árbol, en altura, el topping, posiblemente también laterales, y luego rematamos con una poda manual. Y en verano, pues si es necesario, hacemos una prepoda con discos de aspiración, pensando sobre todo en los pequeños brotes tiernos que si no, no podrían cortarse bien. En el caso, como he dicho, de intensivos y superintensivos, ese otro concepto es poda mecánica desde el inicio, ¿vale? Tanto en formación como en producción. Este sería una plantación tipo de árbol en seto, del almendro. Fijaos aquí el detalle que hemos comentado antes de los caballones, ese tipo de caballón, cómo actuamos en ese caballón en el laboreo. Pues bueno, ya he dicho una idea antes. En la poda de formación de este tipo de árboles, pues el objetivo es, lógicamente, crear una estructura productiva en el árbol, favorecer la ramificación y crear un equilibrio entre masa vegetativa y producción. Y, lógicamente, ir haciendo árbol para que después la mecanización de la recolección sea al 100%. O sea, ahí la recolección va a ser totalmente mecanizable. Para hacer esta formación de los árboles Smart Tree tenemos dos opciones. O manejamos una podadora de cuchillas o manejamos una podadora de discos. Es interesante cuando la plantación es joven, la podadora de cuchillas da mucho juego. Se trata de cuchillas con cuchillas móviles y tiene un muy buen rendimiento y tiene una calidad de corte tipo tijera. Aquí lo vemos haciendo topping. Entonces aquí consiste en crecimiento de 25, corte de 15, sucesivamente, ¿vale? Entonces es una poda que si lo tuviera que hacer esta poda de formación en un cultivo intensivo, perdón, tradicional, pues debería hacerla con podadores, ¿vale? Aquí también es posible la opción que comentaba, la segunda opción, que sería hacer una poda con una podadora de discos. La ventaja que tenemos con la podadora de discos es que podemos hacer que como el accionamiento es hidráulico, puedo hacer que vaya a derecha e izquierda el giro y puedo evitar que las ramas vayan a la zona de la calle, ¿vale? Pequeño detalle que evita obturación de filtros, etcétera, etcétera. Y ya con la poda de mantenimiento, la poda de producción, aquí el objetivo es mantener la superficie foliar expuesta a la luz. Contra mayor luz, mayor eficiencia en la producción de fotoasimilados y mayor productividad, ¿vale? El equilibrio aquí es fundamental entre el crecimiento vegetativo y la producción. Y lo que vamos a hacer con los sistemas de poda es facilitar el trabajo de las máquinas que van a pasar después, tanto las máquinas de tratamiento fitosanitario como las máquinas de recolección, las máquinas cabalgantes. Y, por supuesto, el objetivo fundamental de cualquier sistema de poda es mantener la sanidad vegetal. Si el árbol está sano, va a producir. Las opciones que tenemos para la producción, pues sigue siendo factible trabajar con una despuntadora, o bien pues tenemos ya también las opciones de poda con una sola podadora o con doble despodadora, con dos doble podadora, ¿vale? Los rendimientos en la despuntadora, fijaros que estamos hablando de un rendimiento teórico de 2 hectáreas a la hora. ¿Por qué? Porque hacemos 4 filas, hacemos las 2 laterales y los 2 toppings a la vez. En el mejor de los casos, la podada de disco hace los 2 toppings o los laterales. Sí que es cierto que en algunos casos no es comparable porque se trata de cortar ramas de distinto tamaño. Estamos hablando en una poda de producción
las ramas ya son suficientemente gruesas para que posiblemente la despuntadora no pueda con ellas, con lo cual yo recomendaría en un primer momento trabajar con una despuntadora los primeros años, donde hay que hacer muchos pases durante el año para hacer despunte y provocar ramificación del árbol, y posteriormente, cuando ya estoy en producción, manejar una podadora, lógicamente de disco doble, ¿vale? Aquí podemos ver la despuntadora haciendo tanto topping como poda lateral. Trabajo muy sencillo, va muy bien, muy rápido. Aquí tenemos la otra opción que os he comentado, las dos son posibles, manejar la poda de disco. Posiblemente la podadora de anterior tenía el corte más limpio que esta, pero las dos son suficientemente buenas para hacer la poda. Ya es cuestión de cuestión de gustos. Y aquí podemos verla haciendo la poda lateral. Una vez que hemos hecho la poda con un tipo u otro de máquina, nos hemos de enfrentar a la recogida de restos. Por supuesto que la quema de restos de poda no la recomiendo en ningún caso. O sea, estamos aumentando el efecto invernadero, la contaminación. Muchas de las explotaciones están cerca de zonas forestales, con lo cual los riesgos de incendios son importantes y se ha dado casos en alguna situación. Y medioambientalmente, pues tampoco es deseable. Yo recomendaría siempre 100% el manejo de los restos de poda, como ahora vamos a ver. Reducimos el efecto invernadero y siempre aportamos materia orgánica al suelo, que mejora la fertilidad del suelo, mejora la retención del agua y reduce la erosión y la desertificación. Para esta opción de manejo de restos tenemos dos equipos que se pueden utilizar de manera separada o bien complementarios. Se puede utilizar en primer lugar una acordonadora para barrer, una barredora, y en segundo lugar una picadora, o bien puedo utilizarlas de manera simultánea. Aquí, por ejemplo, vemos una barredora con paletas de caucho, pero también está la opción con fibra de nylon. Este tipo de paletas de caucho es mucho más duradero que la de nylon, pero bueno, cualquiera de los dos casos es suficientemente eficiente para hacer el acaballonado de los restos. Y posteriormente pues trabajaríamos con una trituradora, una pick-up. Aquí vemos el trabajo que está haciendo en olivo. Este tipo de aperos trabajan muy bien con ramas de hasta 10 centímetros de diámetro sin ningún problema y hacen un trabajo excelente. Ahora veremos el resultado una vez pasada la máquina. Ten en cuenta que el caso de la poda mecánica pues se poda varias veces al principio, con lo cual al año hace falta tener equipos que sean eficientes a la hora de eliminar los restos de poda. Ya pasamos ahora al siguiente bloque, estamos ya acabando. El siguiente bloque era el tratamiento de fitosanitarios. Aquí voy a hacer mención solamente a un pequeño detalle, una plantación tradicional de 6x4. Pensar que estamos trabajando con árboles de en torno a unos 8 metros cúbicos de vegetación. Estos árboles que veis en la imagen son árboles en seto en los que estamos en torno a los 2 metros cúbicos de vegetación por árbol. Hemos pasado de 8, hemos pasado a 2, pero aquí tenemos un seto continuo, con lo cual, a diferencia de la plantación intensiva, en un intensivo, el volumen de vegetación que tiene un intensivo por hectárea, estamos hablando de en torno a los 2.300 metros cúbicos por hectárea. Aquí tenemos un 50% más de vegetación, tenemos 3.300 metros cúbicos por hectárea. Lógicamente, más vegetación me va a hacer falta aplicar mayor cantidad de producto, mayor cantidad de materia activa al aplicar la dosis correspondiente. Y no solamente mayor cantidad, sino de otra manera diferente. Un árbol en intensivo tiene un diámetro en torno a 2,5 metros y hay que llegar al centro del árbol con el producto. Este árbol de intensivo tiene un diámetro de 0,6. O sea, no puedo utilizar la misma regulación que he utilizado para el intensivo, utilizarla después ahora en el superintensivo. Ni en la regulación de caldo, ni en la cantidad de aire, porque tampoco me interesa que pase a través del árbol y vaya a la fila de al lado. Estamos provocando deriva, estamos contaminando el medio ambiente y al fin y al cabo lleva un producto químico, un fitosanitario, que cuesta un dinero. Entonces, el objetivo es la zona vegetal, ni el suelo ni la parte por encima del árbol, ¿de acuerdo? Entonces, muy importante regular el equipo pensando
en que se trata de un intensivo, con las condiciones tanto de mayor volumen de vegetación como de menor densidad de planta. Y para finalizar ya la presentación, vamos ya a hablar del producto estrella, que sería la máquina para la que hemos mecanizado todos los procesos. Hemos mecanizado todas las labores para llegar y poder entrar con una máquina que en 1 hora y media me hace 1 hectárea, me recoge 1 hectárea de almendro en intensivo. 1 hectárea de almendro en tradicional podemos estar hablando de en torno a 3,5 horas la hectárea. En intensivo, aquí estamos hablando en superintensivo de 1,5. Hemos reducido considerablemente el tiempo de recolección. He puesto un checklist como positivo en el tiempo, porque se baja mucho el tiempo de recolección entre el intensivo y el superintensivo. El coste también se baja, lógicamente. Estamos hablando de una máquina de este estilo, de este tipo, suele estar en torno a los 120, 130 euros la hora de trabajo, con lo cual estamos por debajo de los 200 euros por hectárea la recolección. En un equipo, un paraguas vibrador, pues estamos por encima de los 200. ¿Vale? Depende un poco también de las características. La principal ventaja que tiene este tipo de recolección es que necesitamos un nivel de mano de obra mínimo, o sea, bajísimo. Perfecto. ¿Qué 2 cosas nos faltan que solucionar a día de hoy? Bueno, pues que este tipo de máquinas no disponen todavía de peladora, con lo cual el volumen de transporte que yo tengo que llevar al almacén para quitarle la piel es el doble que sería si yo utilizara un vibrador, un paraguas vibrador. Pero me consta que los fabricantes de este tipo de máquinas están trabajando para incorporar más pronto que tarde una peladora a esta máquina. Si han sido capaces, si en un paraguas vibrador, con lo pequeño que es, se ha podido integrar una peladora debajo del paraguas, una máquina de estas que son 5 veces más grande, vamos, sitio hay por todos los lados. Es cuestión de que tengan demanda para poder hacerlo. Y bueno, por último, para finalizar la presentación, yo creo que con estas 3 conclusiones sería un buen resumen de la misma. En primer lugar, yo aquí me he estado contando las diferentes fases o las diferentes formas de mecanizar cada una de las labores del cultivo en seto, en superintensivo, con lo cual yo creo que queda demostrado que el cultivo es totalmente mecanizable, con un escaso uso de mano de obra. Es fácil combinar también, en muchos casos, labores, con lo consiguiente reducción de consumo de combustible y también de mano de tiempo, con lo cual, pues, por ejemplo, la poda con labor integral se podría hacer a la vez y me ahorro tiempo. Y por último, pues la compatibilidad del uso de los equipos y que son complementarios con otras plantaciones de intensivo, que tenga, por ejemplo, viñedo, tenga olivo superintensivo, muchas de esas máquinas le valen para dedicarse a hacer intensivo de almendro. Y por mi parte, pues agradecer el tiempo que habéis dedicado a muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Sí, voy. Muchas gracias a ti, Bernardo. La verdad es que ha sido todo un placer y hemos visto cómo la mecanización es uno de los pilares de estos sistemas y su rentabilidad pasa por esta mecanización. Y hablar de rendimientos, hablar de soluciones y de combinaciones, pues es estupendo y bueno, vemos que son la clave y sobre todo que vamos hacia cultivos. Me ha gustado que has hablado de cultivos ecológicos, que has hablado de que también compatibilizamos y buscamos esa sostenibilidad. Bueno, pues se va a incorporar Javier López para el turno de preguntas también de Industria David, por si tenemos alguna cuestión muy específica de mecanización. Y el chat, que bueno, que ya veo que están preguntando, lo tenemos abierto para las cuestiones. La primera pregunta que se plantea, quizá parece que es para Javier, que ¿cuál sería el rendimiento de una aplicadora de abonos orgánicos en marcos de 4 metros enterrado? Muy preciso. Javier, dale paso al micrófono. Buenas tardes, no sé si me oís bien. Sí, Bernardo, gracias por la presentación, Lola igual, y bueno, agradecido también de dejarme participar en el webinar.
Rendimiento de un aplicador de abono orgánico en marco de 4 metros. A ver, el rendimiento puede variar en función de la opción o del accesorio que incluya el remolque o la aplicación que se quiere realizar. Por ejemplo, un remolque equipado con doble subsolador a una velocidad media de 4 kilómetros por hora aproximadamente, pues tendría un rendimiento de 1,5, 1,6 estaría en la hora aproximadamente. Eso sí, aplicando a ambas caras. Es cierto que es muy habitual aplicar abonos en cultivo superintensivo o incluso intensivo, aplicar abonos a una sola cara del árbol un año y al árbol siguiente al otro. Por lo tanto, el rendimiento se multiplicaría por 2. Es decir, tendrías que hacer una calle sí, una calle no, calles contiguas. Por lo tanto, el rendimiento se podría multiplicar fácilmente por 2. O sea, estaríamos hablando de un rendimiento de 1,5 hectáreas hora aproximadamente para aplicar a ambos lados a estiércol o enmienda a ambos lados del árbol o 3 hectáreas la hora si se aplicara un solo lateral. Bernardo, ¿tienes algo que decir? No. No, sí. Perfecto. El día a día de campo Javier lo tiene más controlado. Que está todo Yo te digo, nos ha dejado. Y luego otra pregunta dice que si hay alternativas para cortar la hierba en plantaciones con caballones. Esto es interesante. Sí, las hay. A ver, lo ideal en estos casos es adaptar al frontal del tractor. Hemos visto algún pequeño vídeo similar. Sí. Un chasis con intercepas y segadoras con inclinaciones hidráulicas para poder adaptar la segadora a los laterales, a la inclinación del caballón y poder hacer corte de hierba. Es importante que este tipo de segadoras siempre se manejen o incorporen hilo de nylon, porque son compatibles con la línea de gotero, como bien ha dicho Bernardo anteriormente. Aunque es cierto que con un gotero enterrado se acabaron los problemas. Es decir, es algo a tener en cuenta, muy a tener en cuenta porque se facilitan muchísimo las labores. Lo vimos en una sesión de Almontols, el riego enterrado. O sea que vamos viendo cómo estamos hablando de lo interesante para compatibilizar todas las tecnologías. Tenemos otra pregunta que es como un problema muy específico. ¿Es posible adaptar un chasis con intercepas a un tractor en la parte frontal si no tengo tercer punto delantero? Sí. A ver, hay una gama de equipos brutal y desde luego que sí que hay posibilidad. Son equipos que incorporan una elevación hidráulica, que esa elevación hidráulica es simplemente para favorecerla o para controlar la profundidad de trabajo y para transporte, pero sí, hay perfectamente, hay equipos de sobra para casi cualquier... esta maquinaria está muy desarrollada, es decir, durante todos estos años no solo Industria David, sino todos los fabricantes de maquinaria agrícola del mercado, han evolucionado muchísimo durante muchos años, no solo en viñedos, sino también en olivar superintensivo. Y esa experiencia pues hace que a día de hoy el almendro sea mucho más fácilmente mecanizable. Es decir, que ya tenemos una experiencia brutal durante el último año. Otra pregunta, ¿se puede cambiar de herramienta de intercepas de laboreo a corte mecánico para distintos tipos de labor en parcelas distintas? Sí, sin duda. De hecho, hay infinidad de clientes que pueden tener una plantación X en el que el manejo de suelo sea laboreo y otra plantación en el que el manejo de suelo sea corte. Son perfectamente compatibles al final. Lo que tratamos siempre, por lo menos ahora hablando desde la Industria David, es siempre tener equipos modulares, es decir, intentar que con un solo equipo puedas tener el mayor número de variantes posibles o de opciones posibles. Por lo tanto, que sí es perfectamente válido. Y luego también nos pregunta que si para llevar cultivo ecológico hacen falta mucha más maquinaria diferente o se pueden aprovechar. Se pueden aprovechar muchos de los equipos, sin lugar a dudas, pero además yo creo que hay que romper ya esa barrera psicológica que tienen muchos agricultores de pensar que el manejo estoy hablando exclusivamente de manejo de suelo, que el manejo de suelo ecológico, sin herbicidas,
es más económico que un manejo mecanizado. No es cierto. Es decir, hay alternativas hoy en día en el mercado que además, como te decía antes, tienen mucha experiencia acumulada durante muchísimos años. Es perfectamente válido, no hay ningún problema. Y aparte que debemos de ir hacia ese tipo de soluciones. Efectivamente, no es más caro el utilizar un sistema ecológico o manejar el suelo de manera ecológica a herbicida. De hecho, el número de pases es casi similar, pero sin embargo evitas el gasto del herbicida, que no es económico, y además cada vez son más restrictivos. Los que mejor funcionan son los que prohíben y al final el futuro, yo creo que está claro, eso es algo indiscutible, no va por ahí. Y aparte, bueno, que el manejo del suelo, el manejo de las cubiertas y demás es lo que se está aconsejando y lo que se está viendo que es eficiente, y al mantener la microbiota del suelo y demás. Luego otra cuestión que nos plantean es, tenemos que comprar toda esta maquinaria, ¿cómo se organizan? Hay empresas que nos den asistencia, dicen. No sé si se refiere a empresas de servicio. Imagino que sí. Sí, bueno, muy habitual. A ver, en el almendro superintensivo es un cultivo que está evolucionando de manera extremadamente rápida, pero hay soluciones perfectamente válidas. Entonces, hay empresas especializadas en servicio que pueden perfectamente atender a clientes que tienen 1 hectárea o 2 hectáreas y no tienen posibilidad de tener todos estos equipos que hemos visto en el vídeo. Es decir, hay que ser realistas. No todo el mundo tiene esas posibilidades, pero sí que es cierto que hay empresas de servicio especializadas extraordinarias que pueden dar servicio a prácticamente todas las labores. Prácticamente todas, no, a todas las labores. Y también yo creo que un poco cabe también la posibilidad de que si un productor es productor de intensivo en olivo, pues a lo mejor en vez de ampliar olivo puede meterse en almendro, con lo cual las labores son en otro momento del año, con lo cual puedes tener un cuello de botella intensivo de olivo que no lo dejas de tenerlo porque tienes el uso de esas máquinas en otro momento del año para almendro, con lo cual es un tema, a partir de un número determinado de hectáreas, tema a valorar. Y estar diversificando, que también es importante, porque la aceituna, pues el mundo de la aceituna varía de año a año también, o sea que al final esto es como la bolsa, hay que diversificar un poco. Es importante resaltar que la maquinaria que se puede utilizar para un olivar superintensivo es exactamente la misma que se va a utilizar para un almendro de alta densidad, exactamente la misma. Por lo tanto, es una muy buena alternativa para clientes o para agricultores que puedan tener una explotación de olivar superintensivo y quieran diversificar, sin lugar a dudas. Luego también nos pregunta que si se puede hacer cubierta vegetal completa con una sola máquina o hace falta hacerla en 2 pases. Se puede hacer con una sola máquina. Por lo menos Industria David cuenta con equipos para poder realizar corte integral en toda la calle. Al final se trata de equipos de corte para centro de la calle y mediante intercepa realizar corte de hierba bajo planta. Perfectamente, en un solo pase se puede hacer. Además que se puede compatibilizar con otros equipos delante. Es decir, hay profesionales que equipan en su parte frontal de tractor un elemento de poda, pues ya bien sea una despuntadora o una podadora de cualquier tipo, y en la parte trasera pueden equipar, por lo tanto rentabiliza mucho la labor. Mira, la siguiente pregunta habla de eso. Dice que cuál es la potencia del tractor que se necesita para llevar 2 máquinas, una delante y otra detrás. Depende de qué máquinas, pero generalmente equipos para anchos de calle 3,5 metros, 4 metros, que sería lo que estamos hablando de superintensivo, estamos hablando de que con 75 caballos se podrán manejar gran parte de los equipos que se requieren para manejo. Sí. ¿Coincide, Bernardo? Desde 75 caballos. Y aparte, delante si metes una despuntadora, el consumo de potencia de la despuntadora es mínimo. Mínimo. O sea que no tiene ningún problema. De hecho, ni siquiera es necesario llevar equipos hidráulicos adaptados a la parte trasera. Es decir, con el propio control hidráulico del tractor se pueden manejar ese tipo de implementos. Por lo tanto, sí, perfectamente válido. Pues no sé si queda alguna pregunta más que quieran efectuar.
Dejamos aquí un minuto, un minuto mucho. ¿Algo más que queréis resaltar, que creáis que no, Javier, que no se haya visto, dicho? Bueno, yo resaltar, muy importante que la rentabilidad que se consigue con la mecanización Sí. es determinante en el coste final del producto, en un mercado que además cada vez es más competitivo, por lo tanto es fundamental y bueno, y más aún con los problemas de mano de obra que son evidentes. Por lo tanto, la clave del éxito una de las claves del éxito es mecanizarse. Está claro, está claro. Y, mira, una pregunta. ¿Hace falta un mando de control para cada máquina? No necesariamente. Depende son preguntas demasiado técnicas que habría que contestar en función de qué tipo de máquina. Es decir, son preguntas demasiado específicas, pero hay equipos que se pueden manejar con el mismo control, sí. Hay alguien muy especializado en máquina. Sí. Pero sí que hay posibilidades, sí. Para poder controlar con un solo equipo, con un solo joystick, perdón, 2 equipos. Mira, ¿el Interfilas es seguro en plantas jóvenes? Totalmente seguro. De hecho, hemos visto un pequeño vídeo al inicio de la presentación en el que se ve laborear una plantación sin ni siquiera estar emparrado. Es decir, desde el minuto 1, en el momento que se pone el canuto de plástico protector, se puede trabajar. Hay que equipar los sistemas intercepas con unos muelles ultrasensibles y unas opciones determinadas, pero se puede trabajar desde el minuto 1. El mismo día que se planta la plantación, al día siguiente se puede trabajar con estos equipos. Pues la verdad es que sí que es muy interesante. Está muy evolucionada la mecanización en este tipo de cultivos está muy evolucionada, sobre todo, como decía antes, por la experiencia que hemos ganado en estos años en viñedo y en especial en olivar. Superintensivo. Pues bueno, yo creo que terminaríamos si tenemos alguna pregunta, pero ya la hemos ido contestando. Entonces, tendríamos, si hay alguna más, y si no, pues vamos. Sí, ¿hay problemas con el laboreo si se tiene riego subterráneo? No necesariamente, porque en realidad los trabajos de labor que se realizan bajo la planta son trabajos muy superficiales, son trabajos para eliminar la hierba. Entonces son trabajos que se realizan a una profundidad de entre 5 y 8 centímetros de profundidad nada más. Por lo tanto, son perfectamente compatibles. Mira, se está. También dice que si se puede. Sí, claro, yo creo que dicen, ya nos vamos, no, por favor, son tímidos. Se puede equipar, es que ha habido más, pero sí vamos contestando. ¿Se puede equipar la prepodadora con algún tipo de pulverizador para desinfectar? Correcto. Sí que es cierto que hay equipos de desinfección que pulverizan desinfectante a la misma vez que se realiza el corte. Pero esto está más pensado no para que la planta pueda infectarse por el propio corte que genere la maquinaria, sino para evitar transmisión de enfermedades de una planta a otra. Al final son unas boquillas que van pulverizando un líquido desinfectante y mojan la planta. Nos pregunta también si el Intercepa cómo funciona en terrenos con piedra. Perfectamente válido también. Lo importante es que no sean losas, es decir, no sean piedras de 200 kilos, pero son piedras, de hecho en mi zona, yo soy del altiplano, el tener piedra en los cultivos es algo habitual y además necesario, es decir, porque por la baja pluviometría que hay. Entonces, esos sistemas están totalmente desarrollados. Son equipos que se están fabricando en torno a 45 años aproximadamente. Por lo tanto, son equipos totalmente desarrollados. Se comportan bien.
una misma, ¿una misma podadora sirve para la poda de verano y de invierno? Sí, sí. Equipando o intercambiando el disco, sí. Es decir, al final el equipo de poda no deja de ser una herramienta multifunción. Puedes intercambiar los discos. Hay discos específicos para poda en seco, hay discos específicos para poda en verde, hay discos con aspiración para que la ramita pequeña, el aire que genera el disco al entrar a cortar, no tumbe la rama pequeña. Esto es fundamental en plantaciones superintensivas. Cuando se pretende hacer esos cortes, ese crecimiento de 25 centímetros y corte de 10 o 20 centímetros y corte de 10, ese mantenimiento hasta crear el tabique, que generalmente son podas muy, muy, muy pequeñas, con discos tradicionales, discos de diente tradicional, el propio aire que genera el disco tumba la rama y no la corta. Para ello hay discos específicos que crean una corriente de aire, una aspiración, y mantienen el tallo mantienen el tallo derecho para que el disco pueda entrar a cortar. Interesante. Otra pregunta que dice, cuando un disco de una prepodadora corta una rama gorda, ¿se frena y la rama fina no se corta? Repíteme la pregunta, por favor. ¿Lola? Es que tampoco lo entiendo. Dice, cuando un disco de una prepodadora corta una rama gorda, se frena y la rama fina no se corta. Cuando... ¿No entiendo? A ver, los dispositivos de corte tienen sistemas de seguridad para en caso de que una rama excesivamente grande bloquee un disco, bloquea ese disco en concreto. Es decir, si una podadora tiene 5 discos y entra a cortar una rama extremadamente gruesa, que ya te digo que es prácticamente imposible parar un disco, pero si se para, el resto de discos continúa trabajando. Si se para ese en concreto. Y por lo tanto, todo el resto de ramas las va a cortar igualmente. Creo entender que la pregunta va por ahí, ¿no? Tú también. Creo entender que va por ahí, sí. Sí, yo también. Bueno, pues a mí realmente estamos viendo, habría que hacer poda manual en almendro en seto en algún momento, toda mecanizada, como ha dicho Bernardo, tendremos poda manual también o que intervenir o que ir como en el olivo detrás un poco. ¿Cuál es el manejo que se suele hacer? Bueno, yo desde mi experiencia, pues no soy ingeniero agrónomo, pero la tendencia es a no realizar podas de intervención manual. Probablemente Bernardo pueda tener más experiencia en estos temas. En poda, al final, el objetivo es poda, intervención manual, cero. Entonces, pues si encima lo importante o la principal ventaja que podemos encontrar para evitar la poda manual en este tipo de plantaciones es el tipo de vegetal que tenemos. El almendro Smart Tree, su forma de trabajo de producir es cortar. Entonces ese corte da igual que sea mecánico que sea. Hombre, podemos hacerlo con tijera, pero es absurdo. Tenemos la podadora mecánica. Ahora, si nos vamos a un material vegetal tradicional, tenemos que pasar sí o sí por poda manual e intentar complementarlo con la poda mecánica, más que nada por reducir costes, porque al final, claro, nunca es igual poda manual que mecánica, pero claro, es que no hay poda manual que la soporte ciertos cultivos. O sea, si entramos en otro tipo de cultivos, por ejemplo los cítricos, este año pasado ha habido unas crisis de precios que vamos, como metas una cuadrilla de podadores, no sacas para poder llevar la plantación para adelante. Entonces, en intensivo se ha conseguido ese tipo de material vegetal, entonces pues la poda mecánica suficiente. Estupendo. Bueno, pues ya llevamos la hora y ya toca descansar. Muchas gracias. La verdad es que bueno, ahora están preguntando, ya se contestarán las preguntas que queden por contestar, ya irán a la web y las iremos contestando allí. O Javier o Bernardo, no os preocupéis. Bueno, muchas gracias. La verdad es que hemos aprendido mucho. Confío que los asistentes hayan disfrutado tanto como yo y bueno, que sirva para el manejo de las explotaciones.
Y bueno, dar las gracias a todos los asistentes, a los que nos han seguido esta y otras ediciones y despedirnos de esta edición de Almond Talks. Tendremos más ediciones, mucha más información. Todo esto lo podéis seguir en la web y redes sociales de Synergy Nuts, la plataforma que recoge toda la información y formación relativa a los frutos secos cultivados en seto. Desde nuestro blog, newsletter, os iremos informando de las noticias, los avances y conocimientos. Tenéis en nuestra web un espacio para vuestras consultas. Iremos subiendo todas estas preguntas y contestaciones para que las vayáis viendo y las tengáis disponibles. Todo se contesta por expertos, por técnicos y personas que están al pie de calle o son investigadores o son formadores en este sentido y en octubre comenzaremos el curso de especialistas en cultivo de almendro en seto de la universidad, que van a participar centros de investigación, de transferencia, expertos de empresas y bueno, esperamos seguir contando con vosotros y que os unáis a nosotros, a nuestra pasión y a esta nuestra familia y esperamos que vuestra Synergy Nuts. Muchas gracias.